Entonces, lo primero que haremos hoy, voy a compartir pantalla. Lo primero que haremos hoy es seguir con nuestro tema de macros. Por favor, abran Excel, creen un archivo nuevo y lo van a guardar como libro habilitado para macros y le van a poner como nombre funciones y procedimientos con argumentos. Simplemente para que tengan claro de qué se trata este tema. Entonces aquí voy a llamarlo funciones y procedimientos con argumentos. Entonces, ¿hoy qué veremos? Veremos cómo hacer funciones en Excel, la diferencia con los procedimientos en Excel y además de eso, veremos cómo utilizarlo con formularios en Excel. Comenzaremos ya con lo que son las interfaces de usuario, el uso de las interfaces de usuario y cómo traer datos, por ejemplo, desde rangos de Excel. ¿Todos me escuchan bien? Sí, profe, yo lo escucho bien. Ok. No hay cortes, no hay... Bueno, es que cambié de equipo y cambié de conexión. Entonces antes estaba con un portátil, ahora estoy con equipo fijo. A ver si no hay tanto problema con la conexión. Bueno, entonces, por favor, me confirman si ya todos tienen su archivo abierto, lo guardaron como libro habilitado para macros y ya lo tienen listo para empezar a trabajar. Ok. ¿Listo? ¿Todos van ahí ya? ¿Ya todos tienen su archivo Excel? Listo, profe, listo. Ok. Entonces, lo siguiente es que nos vamos a programador, nos vamos a Visual Basic y dentro de Visual Basic nos vamos a insertar y hacemos clic en un módulo nuevo, que es donde vamos a crear nuestras funciones y vamos a crear digamos, procedimientos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un procedimiento con argumentos y una función? Básicamente, pues es casi que ninguna. Lo que pasa es que el procedimiento, pues, y se llaman casi de la misma manera. Entonces, veamos primero una función y luego veamos un procedimiento, ¿ya? Hola, profe, buenos días. Buenos días. Entonces, acá, lo primero, la única cuestión es que dentro de los procedimientos, dentro de las funciones, yo no puedo, por ejemplo, cambiar ningún tipo de elemento de formato de ninguna celda, no puedo cambiar ningún tipo, no puedo afectar rangos de resultados, ¿sí? Simplemente puedo dar un resultado específico a un cálculo específico. Con el procedimiento con argumento yo puedo hacer cualquier tipo de cálculo, puedo mandar resultados a la hoja de Excel, puedo hacer muchas cosas diferentes a lo que hacen las funciones, ¿ya? Entonces, una función básicamente solamente hace un cálculo y se utiliza en muchos casos, por ejemplo, para hacer, cuando uno necesita que llamar la función para que haga algún cambio de formato, para que haga algún tipo de, por ejemplo, una concatenación o haga una suma o haga un proceso mucho más, o sea, puede ser un proceso mucho más complicado. Ya la capacidad de la función depende de lo que usted necesite y pues de la pericia de uno al programar o de entender el problema que quiere solucionar. ¿Ya? Entonces, vamos primero a crear una función. Entonces, ¿cómo se crean las funciones en Excel? Yo digo aquí function. Le voy a poner el nombre aquí, voy a llamarla sumar 2, simplemente para hacer una función que sume. Ya existe la función, pero pues simplemente como ejemplo lo vamos a utilizar. Entonces las funciones siempre hay que darles, o bueno, las funciones no necesariamente tienen argumentos, pero en este caso le vamos a dar argumentos. Entonces le voy a decir
a esto, rango as range. Vamos a crear un argumento que va a ser un rango as range. ¿Listo? Ese va a ser el único argumento. Y lo que va a hacer esta función es simplemente sumar los valores de ese rango. ¿Ya? En vez de tener que tener que usar la función application.worksheetFunction para hacer la suma del rango, uno ya lo va a tener dentro de esta función sumar y simplemente va a llamar la función sumar. ¿Listo? Entonces, lo siguiente que hay que hacer aquí es crear, por ejemplo, una variable. En este caso lo va a decir dim mat, que va a ser una matriz, y con eso ya tenemos nuestra variable que necesitamos. ¿Ya? Entonces yo voy a escribir aquí lo siguiente. Voy a escribir mat es igual a rango punto rows. Entonces, ¿qué va a hacer esto? La función yo le voy a dar un rango, ¿sí? Un rango de datos, ¿ya? Ese rango de datos yo lo voy a meter como un range, o sea, va a ser un objeto range. Y entonces ya de por sí él lo convierte en un objeto y tiene todas las características del objeto range. ¿Qué es el objeto range? Una celda, 2 celdas, 100 celdas, 200 celdas, 100.000 celdas. Eso es un objeto range. Aquí voy a crear una matriz, una variable que voy a llamar mat. Y con esta instrucción, ¿qué hago? Guardo los valores de la matriz o del rango, los valores numéricos de las filas en esa matriz. Y simplemente digo lo siguiente, para luego hacer la suma, por ejemplo, para generar el resultado de sumar 2. Escribo sumar 2 es igual a application.worksheetFunction.sum y le doy la matriz, mat. Voy a pasar el código por el chat. Para que lo tengan. ¿Sí? Eso es todo lo que yo he puesto allí. Obviamente sin el función sumar. Entonces, ¿qué hace de nuevo esta función? Recibe un rango. ¿Listo? Ese rango lo mete, los valores de ese rango lo mete en una matriz. Y luego hace la suma. Por favor, lleguen hasta ahí. Me confirman cuando lleguen hasta ahí. Hola, profe, buenos días. Apenas me Buenos pude días. conectar. ¿Con qué archivo están trabajando? Perdón. Creamos un archivo nuevo. Lo guardamos como libro habilitado para macros. Ok. Y creamos un nuevo módulo en Visual Basic. ¿Ya? Y pusimos este código, ¿ya? Que es el que acabo de mandar por el chat. No sé si lo recibiste. Sí, profe. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces voy a partir la pantalla aquí en dos. Y entonces este es el código. Yo voy a cerrar este momentico aquí. Igual ya tiene el código ahí en el chat. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esta función? Por ejemplo, yo tengo aquí 5 valores, 5, 8, 15, 63. Usted dirá, ¿yo aquí qué hago? Pues simplemente puedo irme aquí, me voy a inicio y por acá, ups, y por acá yo le puedo decir en fórmulas autosuma y él me suma estos valores y ya tengo aquí 91, ¿cierto? Pero yo puedo utilizar también la función igual sumar 2, selecciono el rango, enter y me da igual 91.
Sí, ¿y para qué utiliza usted una función? ¿Para qué tiene que crear una función adicional si ya existe la función suma? Porque para yo poderlo utilizar, por ejemplo, dentro de Visual Basic, yo lo que hago es que tengo que escribir toda esta línea de código. Si yo ya la escribí en una función, o sea, anteriormente la escribo en una función, ya en cualquiera de los macros que yo utilice, cualquiera de los procesos que yo utilice o cualquiera de los procedimientos que yo utilice, puedo utilizar la función sumar 2 sin tener que utilizar esta línea, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace uno con las funciones? Uno se ahorra, uno crea primero los cálculos en la función y luego esas funciones las puede utilizar en cualquier lado, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar aquí un ejemplo de cómo utilizarlo en un sub, ¿sí? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer acá, por favor me confirman si ya todos tienen la función creada. Sí, profe. ¿Listo? ¿Y la aprobaron? Pruébenla de la siguiente manera. Váyanse a Excel. A mí no me funcionó, profe. ¿Que le salió un error o qué le pasó? Me sale nombre. Escribiste sumar 2 igual como está aquí. Sí. Revisa que el código acá diga function, sumar 2, rango as range. ¿Listo? Sí, yo copié lo que mandaste. Profe, es que en el que enviaste está sin el end function. Está con el end function más bien. Ah, ya te entiendo. No, lo que pasa es que yo les mando siempre es la parte interna para que ustedes no repitan el end function o el function, ¿sí? Solamente está la parte de adentro de la función, el código interno. Esta parte, el encabezado o esta parte de aquí, la deben ustedes escribir. Porque si yo les mando todo esto, cuando pueden cometer el error de poner function y en function 2 veces, entonces el compilador de Visual Basic le sale un error. ¿Ya? Entonces, Sí. ¿ya te Pero funcionó? no, yo lo tengo todo igualito. Yo sí tengo función y en función. A ver, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir. ¿Puedes mostrarnos la pantalla? Sí. Bueno, voy a dejar de compartir y muéstranos la pantalla. Miramos a ver cuál es el error. Profe, todo esto lo está subiendo a Moodle, ¿sí o no? Sí. Ah, bueno, pues es que tengo una entrevista. Me tengo que ir. Chau. Profe, mira. A ver. ¿Están viendo? Sí. El problema es que no lo estaba haciendo en un módulo. Ay. Tienes que escribirlo en un módulo. Tienes que insertar módulo. Y el código de ustedes está en la hoja 1. Dale. Sí. Entonces, córtalo, control X. Pero no lo copio primero. Es cortarlo. Lo mismo, control X. Ahora vete al módulo. Control V. Y ahora vete a Excel. Enter. Pero espérate. A ver. Muéstrame. Si lo volviste a copiar en la misma hoja. A ver, no, ahí está en el módulo. Pero aquí. Dale doble clic. Ahora control V. Ya. Ahora sí. Listo. Gracias, profe. Ok. Entonces, compartir acá. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más tiene alguna duda?
Bueno, entonces, lo siguiente que vamos a hacer es a esta hoja, a la hoja 1, le vamos a poner un nombre interno. ¿Se acuerdan lo de poner el nombre interno? Yo acá, en este caso, en esta parte de a la hoja, en la parte de el nombre, le voy a poner como nombre datos, simplemente para que quede siempre la misma referencia al, a la misma hoja. No importa el nombre que yo le ponga aquí, siempre voy a trabajar con la hoja datos, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a empezar aquí. Voy a llamarlo cálculos, ¿sí? Y simplemente, a diferencia de las funciones, no tengo que poner aquí en este caso argumentos, o tengo que poner valores. Puedo ponerlo de esta manera. Entonces voy a crear una variable aquí, que va a ser mat, ¿ya? Y vamos a volvernos un momento Excel a la hoja 1. Y voy a poner, digamos, en la celda, todos por favor, en la celda G2, vamos a comenzar a poner estos 5 valores. Voy a poner 100, 200, 300, 1000, 2000. ¿Sí? La suma de esos 3 valores, de esos 5 valores, va a ser 3600. ¿Ya? Esto es lo que vamos a sumar. Pero lo vamos a sumar no con la función suma Excel, sino que simplemente vamos a hacer la suma de los valores dentro de un macro, ¿ya? Esto podría ser cualquier operación, podría ser también el promedio, podría ser una operación más compleja, algún tipo de resta, el primero menos el segundo, o algún tipo de valor, cualquier cosa diferente. Entonces, estando aquí en Visual Basic, voy a cambiar acá y voy a mostrar solo el procedimiento en la parte inferior, para que veamos solo el procedimiento. Entonces tengo DIMMAT, ¿ya? Entonces, voy a decir que el valor, digamos, de mat, vamos a mirar acá, por eso les dije que en la celda G2, para hacer es precisamente esto, el mismo rango todos. Entonces voy a decir que mat es igual a range, abro paréntesis, G2, cierro paréntesis, punto current region, punto rows. Entonces, recordemos por si no lo tienen, por si no se acuerdan exactamente de qué estamos hablando acá. Cuando yo utilizo la función current region o la propiedad current region es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, me paro en una celda como estas y en Excel hundo simplemente Shift o Control Shift hacia abajo, él selecciona todo lo que está cerca de esa celda. Si yo, por ejemplo, aquí pusiera un valor 200, y me paro acá y le digo Control Shift hacia abajo, perdón, no Control Shift hacia abajo, sino Control asterisco, él toma toda esta área porque aquí tiene este 200. Si yo le borro este 200 y me paro aquí y digo Control asterisco, él toma todos estos valores, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer esa instrucción? Va a decirle, aparece aquí en G y seleccione hasta donde encuentre valores numéricos. Y ese es el rango el cual usted va a guardar en la variable mat, ¿ya? Entonces, mat, recordemos que es una variable tipo, es una variable tipo variant, donde puede usted meter lo que sea. En otros tipos de matrices, como vimos en la clase anterior, uno dimensionaba la matriz, uno le decía el tamaño a la matriz, pero en este caso, cuando voy a meter valores de un rango, simplemente le pongo un nombre que me permite identificarlo como una matriz y guardo los valores. Entonces le estoy diciendo, párese en la G2, seleccione todos los valores cercanos y a ese rango guarde las filas en la variable mat. Y entonces voy a decir lo siguiente. Voy a decir cells, que es el
argumento, la función que me permite poner valores en una celda, ¿sí? Y voy a decir, entonces, digamos, la celda que vamos a utilizar para que no nos compliquemos va a ser la columna 2, fila 2, es igual a sumar 2, abro paréntesis y le doy aquí mat. ¿Sí? Aquí. No, aquí tengo que hacer lo siguiente. A ver, aquí hay una cuestión. La función sumar 2 está esperando es un rango. Entonces tengo que mandarle es un rango. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar otra cosa. Vamos a decir esto. Le vamos a quitar esta instrucción. Vamos a hacerlo un poco diferente. Vamos a decir dmat. Vamos a decirle as range. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir más bien es set mat range g2.currentRegion. Bueno, aquí hay que hacer un cambio. Si yo fuese a utilizar internamente el argumento, fuera a utilizar internamente la matriz para hacer un cálculo, yo utilizaría, como lo hicimos acá en la función, les muestro, yo utilizaría como en la función la variable mat. Pero yo lo que la función está operando es un rango, ¿sí? Entonces, yo no puedo mandarle una matriz, porque si le mando una matriz me va a generar un error, no me va a generar el cálculo correctamente. Entonces, ¿qué le tengo que mandar? Le tengo que mandar es un rango. Entonces, le estoy diciendo, vaya, haga esta variable mat igual al rango del current region desde G2. Y acá le digo, ahora sí le digo que cells, abro paréntesis 2,2, es igual a sumar 2, abro paréntesis, mat. ¿Ya? Entonces voy a mandar aquí esto, control C, lo voy a mandar a el chat. Voy a poner aquí esto, una línea, y ahora control B, enter. De nuevo no mando ni subcálculos ni en sub, para que ustedes no tengan errores de poner un doble sub o un doble en sub. ¿Ya? Entonces, vamos a probar este macro, a ver si no nos sale error. No nos salió error. Y si miramos aquí, nos aparece 3600. Voy a volverlo a mostrar. Voy a borrar aquí este 3600. Voy a borrar esto aquí. Esto me debe dar, la suma de esto me va a dar 3600. Voy a poner un botón en el programa, por medio del programador. Desaparezca. En programador voy a insertar un botón. Pongo el botón y le voy a decir corra cálculos. Entonces, este botón, aquí hundo este botón y ya me calcula 3600. Si yo pongo acá, por ejemplo, 2000 en vez de 200, ya me aparece 5400. ¿Ya? Entonces, vuelvo aquí a Visual Basic y les muestro el uso de la función dentro de un argumento, dentro de un procedimiento sin argumento. Entonces, de nuevo, yo tengo una matriz, una variable mat que la guardo como range. En esa matriz guardo el rango como tal, el objeto como tal. Importante, esta instrucción set, ¿qué hace? Lo que hace es que en vez de decirle que sea un valor específico del rango o un conjunto de celdas del rango o la matriz de rango, le está diciendo, guarde todo el objeto en esa matriz. Es decir, es como crear una copia del objeto. Tiene todas las propiedades del objeto rango. ¿Y cuál es el rango? Pues desde G2 hasta donde encuentre valores. Eso es lo que más o menos dice current region. Y luego yo le digo, la celda 2,2 de esta hoja que yo estoy trabajando es igual al resultado que me genere la función sumar 2, mandándole este rango que estoy guardando aquí. Cuando yo miro la función,
lo que hace la función es que lee el rango que le estoy mandando, crea otra variable mat, no importa que se llamen parecido, y en esta sí guarda las filas o los valores y hace el cálculo. ¿Ya? Entonces, por favor me confirman si... por favor me confirman si le funcionó. Y si alguien tiene algún error, pues vamos mirando cómo lo podemos ir corrigiendo. ¿Puedes hacerlo del botón, por favor? Ok, lo del botón es así. Me voy a ir a Excel. Voy a quitar el botón. Yo me voy acá a programador, acá donde dice controles. ¿Sí? Vamos a poner zoom para que lo vean. Aquí donde dice controles, acá dice, hay un botón que dice botón de control de formulario. Yo pongo el botón, me voy por acá, hago clic sostenido, pongo el botón y él me va a preguntar qué macro quiere asignarle a ese botón. Miren que no me aparece la función porque la función necesariamente requiere que yo le dé argumentos y eso, entonces no me va a pedir la función, me da solamente la que dice cálculos. Hago doble clic en cálculos y ya tengo este botón acá. Entonces, en este caso, yo voy a borrar esto aquí y ya este botón lo que va a hacer es que va a ejecutar la macro. Si yo cambio aquí esto a 50, entonces aquí ya me da 3.450, aquí por ejemplo le pongo 500 y entonces me sale aquí. Y si yo por ejemplo aquí le añado 1500, miren que lo va a sumar. ¿Por qué? Porque es la región cercana a esto. Y aquí yo le pongo otros 2000 y entonces él me va a sumar esos 2000, 5400 y así si yo le sigo añadiendo cosas y sigo hundiendo el botón, este botón, él me va a seguir sumando estos valores hasta donde yo tenga. O sea, no tengo que hacer una función nueva, no tengo que volverlo a crecer, nada, simplemente él va mirando a partir de aquí hasta donde tengo valores. Y una vez tengo esos valores, y es más, si yo por ejemplo aquí se lo añado a este lado, por ejemplo pongo otros 2000 aquí, ¿sí? Y miren que acá lo pone y ya él sumó estos 2000 que tenía aquí. ¿Por qué? Porque simplemente cuando él selecciona todo esto, selecciona hasta acá. Y si pongo otros 2000 acá, entonces, otros dos, poner aquí 2000 más. Entonces aquí oprimo esto y ya me lo sumo porque ya tuvo en cuenta estos valores aquí así. ¿Cierto? Entonces, Sí. digamos que ese es el uso de Current Region. Si yo, por ejemplo, le borro esto y vuelvo a hundir el botón, y aquí ya me aparece solo 5400 porque solamente está tomando esta columna. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Profe, y si yo solamente quiero que coja los valores de una columna, así tenga varios al lado, pero yo solamente quiero sumar la columna. Entonces, ahí tendrías que hacer, o sea, solamente quieres esta columna aquí, así yo tenga estos valores acá. ¿Ya? ¿Ah? Sí. Eh, ahí entonces el rango, habría que decirle que fuera de aquí, parado aquí, hasta la última celda, ¿cierto? Calcular esa celda y decirle cuál es el rango que vamos a calcular ahí. Es decir, sería algo como Ya, pero esto. ahí ya sí, si yo agrego valores ya no funcionaría como aquí que va sumando, ¿o sí? Sí, lo que pasa es que Current Region siempre te haría esto, o esto, o esto, o esto, o esto, dependiendo hasta dónde tengas valores, ¿sí? En la otra, ya te tocaría pararte aquí y decirle, bueno, a partir de aquí, esta es la primera, la celda inicial, hasta dónde tengo que llegar, por ejemplo, en una columna, ¿sí? Entonces, tendría que decirle, voy a llegar hasta acá, o sea, ¿dónde termina esta columna? ¿Ya? Entonces, ¿cómo haría yo, por ejemplo, eso? Yo podría hacer, vamos a mostrarlo aquí. Digamos, voy a crear otro rango. Voy a ponerle aquí rango 2 as range, ¿cierto? Entonces, voy a decir lo siguiente. Set rango 2. Es que me toca hacer varias cosas antes.
Voy a crear aquí otra variable, voy a crear dim fila. Y entonces voy a poner aquí fila es igual a range G, entre comillas, G2, por ejemplo, punto end, abro paréntesis, XL down, punto row. Entonces, miren, ¿qué hace esto? Cuando, por ejemplo, yo hago lo siguiente, yo me paro aquí y hundo la tecla control y llego a la última fila, a este 2000, esa instrucción lo que hace es precisamente eso, va hasta aquí. Y si, por ejemplo, la fila tuviera hasta acá y luego estuviera hasta acá, luego hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, entonces esto es, simplemente le iría cogiendo los rangos hasta aquí, hasta donde yo quisiera, o sea, hasta donde estuviera lleno. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estoy calculando. Ups. Entonces aquí lo que estoy calculando, estoy calculando la fila de la última celda llena de esta columna. Entonces ahora sí yo puedo decir esto. Set rango 2 igual a range, abro paréntesis, entre comillas pongo G2. Voy a poner G2, dos puntos, cierro comillas, ampersand, entre comillas, G, cierro comillas, ampersand, fila. Y ya les explico de qué estoy haciendo ahí. Cierro paréntesis. Entonces resulta que, como la pregunta de la compañera, ¿cuál era? ¿Qué pasa si yo no quiero que él siempre, por ejemplo, si tengo aquí un 200 aquí, él siempre me tome hasta acá, sino que, por ejemplo, solamente me tome este. En el current region, él siempre tomará esto acá, luego está acá, luego está acá, luego está acá, luego está acá. Pero en el otro caso, a mí, ¿qué me toca hacer? Le toca decirme, vea, vaya a esta última fila, ¿sí? A la fila que tiene esto. Y entonces estamos sobre la columna G. Y entonces empiece en la G2 y vaya hasta esta G, que puede ser cualquiera. En este caso va a ser la G8. Entonces lo que hacemos acá le decimos, vea, calcúleme la fila donde termina esa columna, que es esta instrucción de acá. Sepárese en la fila en la G2. Una vez esté en la G2, vaya hasta donde esté lleno y calcule la fila. Luego le digo, hágame rango 2 igual al rango que empieza en G2 y termina. Y esto es una concatenación. O sea, si yo miro esto aquí y lo miro ya en un resultado, ¿qué va a hacer? Va a decir G2, dos puntos hasta G y lo concateno con el número de la fila. Y si yo luego le digo aquí, cells, voy a ponerle 2,3 es igual a sumar 2, abro paréntesis, rango 2, él me debe hacer el cálculo en esa celda. Vamos a mirar a ver si realmente no cometí algún error. Entonces aquí imprimo este botón, ¿sí? Y miren que en este, él toma 5.600 porque él toma este 200, pero en este de acá, él toma 5.400, que es la suma de estos de aquí, ¿sí? Entonces, si aquí yo le pongo otros 200, por ejemplo, otros 200 acá, este de aquí me va a dar 5.600, 5.850, pero este me va a seguir teniendo 5.450. Si le doy acá, 5.850 y este me va a seguir teniendo 5.450. Entonces, básicamente, una cosa es decirle, parece, y si yo, por ejemplo, aquí yo le agrego 300, ¿sí? Este me va a dar 5.750. Si yo le doy acá, 5.750 y este me va a dar los 300 de más porque él igual va a tener en cuenta todo esto, ¿ya? Entonces, yo aquí puedo borrar esto. Si yo borro esto y hundo acá, ambos me dan iguales. Pero apenas yo le agrego un número aquí, por ejemplo, 100, este me va a dar 100 más. Entonces, aquí le doy 100 más porque simplemente este está tomando toda esta área y este está tomando el área desde donde. Él empieza aquí, llega acá, encuentra la fila y selecciona todo este rango, ¿ya? Entonces, veamos acá. Voy a volver a mandar este código para que lo tengan ahí. Voy a mandar en el chat.
Voy a mandar poner una línea primero. Ups, ¿yo qué hice? Aquí voy a poner esto. Una línea, luego control B. ¿Listo? Entonces, pregunta, la señorita que preguntó y a los demás, ¿les quedó claro lo que dice allí? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok, entonces, pillen que son dos métodos, ¿sí? Este es muy útil, por ejemplo, cuando uno quiere encontrar una fila donde quiere seguir poniendo un resultado de ahí en adelante. Entonces, que por ejemplo tome y siempre lo ponga debajo, siempre lo ponga debajo, siempre lo ponga debajo. Y entonces ahí ya uno puede ir encontrando la posición, por ejemplo, en el caso de la fila. Aquí fila 3, esta es fila 2, columna 3, por eso está poniéndolo al lado. Este es fila 2, columna 2. Se lo pone uno al lado del otro. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Caballeros, señoritas. Profe, si hay saltos en las celdas, no lo toma, ¿no? No lo suma. Sí, si ya hay espacios en blanco, por ejemplo aquí, si yo borro este valor acá, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, me paro aquí y le digo control asterisco, él llega hasta ahí nada más. ¿Ya? O sea, los espacios en blanco sí tocaría de alguna manera decirle, póngame, si yo pongo aquí un 0, entonces ya aquí control asterisco sí me lo toma así. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una solución sería ir, por ejemplo, recorriendo toda esta matriz hasta cierto punto y decirle cuando encuentre un espacio en blanco, ponga un 0. ¿Ya? Ya ahí tocaría ir haciendo algún tipo de preparación de los datos, aunque a ratos es más fácil hacer la preparación de los datos uno dentro de hacerlo dentro del mismo Excel, es decir, hacer una preparación anterior, aunque si uno necesita automatizar, también lo puede automatizar, ¿ya? Entonces, digamos, yo tendría que hacer, o sea, la forma más fácil sería uno seleccionar aquí, decirle inicio, seleccionar y buscar, ir a especial y seleccionar, por ejemplo, todo lo que son las celdas en blanco, aceptar. Y entonces aquí uno se quedaría con un montón de celdas en blanco y entonces uno diría, digamos, esto es 0, enter y ya quedó la celda en blanco. Entonces las celdas en blanco sí generan problema porque pues simplemente las toma como si no existiera, entonces él sí, por ejemplo, llegaría hasta aquí nada más. La forma de hacer que no hubiera problema es que uno pusiera ahí un 0. ¿Está claro? Listo, ¿Listo? claro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a mirar la diferencia con uno que tenga argumentos, un procedimiento que tenga argumentos. Entonces, aquí debajo de este, van a escribir lo siguiente, van a escribir sub, voy a llamarlo aquí sumas, llamarlo sumas simplemente, abro paréntesis y voy a ponerle aquí rango as range. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Fila, ahí en ese código, ¿qué sería? ¿Una variable? Ya ¿Una te lo matriz? muestro. ¿Este fila? Sí. Ese sería una variable, un valor numérico. Voy a mostrárselos aquí para que lo vean. Voy a darle aquí, ver, ventana inmediato. Voy a correr el macro por pasos. ¿Cómo hago para hacer lo que voy a hacer? Voy a hundir la tecla F8. ¿Sí? Él comienza aquí. Entonces él acá, ventana inmediato. Ah, no, porque no me muestra. Es la ver, ventanas locales, es que es aquí. Él me empieza a mostrar aquí las variables. Entonces tenemos el módulo. Acá tenemos la matriz. Voy a poner un zoom aquí para que lo puedan ver. Acá, ustedes están viendo el zoom, ¿cierto? Ven que se Sí, amplía el profe. tamaño. Ok. Sí. Entonces, miren, lo primero que hizo acá fue crear la matriz. Esto de acá. Entonces, cuando yo miro aquí
en ventanas locales, aquí me aparece una matriz que tiene todos los valores, ¿sí? Él me metió esto en esto de acá. Me metió el rango en esa variable mat. Luego, él pone el resultado en cells, ¿sí? Él se va a la función, él hace el cálculo. Entonces acá está mat. Él ya metió los valores en la matriz. Miren que aquí aparece la matriz, los valores, ¿sí? Vacío, porque tiene otros valores ahí, pues está utilizando current region. Entonces sumar, luego genera el resultado, termina la función y luego sigue acá. Entonces, la fila que es, él va aquí a este rango y miren que aquí está la variable fila. Cuando él ya lo calcula, dice la variable fila es valor igual a 9. ¿Esto de aquí qué es? Entonces él dice G2, dos puntos, G y como es valor 9 hasta G9. Entonces iría de G2 a G9. Entonces a tu pregunta ya siendo concretos, esta variable de aquí es un valor específico. Miren, si tú ves ahí, yo pongo el puntero de mouse encima, la instrucción G2.xldown.row da como resultado un valor escalar, un valor numérico, que es el 9, ¿ya? Ya esto de aquí hace una asignación al rango. Yo acá, por ejemplo, vuelvo a hundir y entonces ya rango 2 es que este rango que va desde la G2 hasta la G9, por eso tiene todas estas propiedades, y ya aquí simplemente yo le mando el rango le hago el cálculo de la en esta celda, o mando a esta celda el resultado que me sale de la función sumar 2. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Entonces acá Profe, las variables deben ir siempre todas en minúscula cuando yo la escriba. las variables, Sí. estas, no, yo podría ponerle aquí, por ejemplo, es más, ahí fue que me fue a mí algo. Yo pongo siempre esto así. Yo pongo generalmente a las variables, les pongo una primera fila, una primera letra en mayúscula para yo saber que cuando la escriba me quede bien. Pero no hay, digamos que no hay, digamos, una instrucción que uno diga, no, es que tiene que ser en mayúsculas o minúsculas, puede ser escrita de todas maneras. Miren que hay una forma de escribir las variables que es, por ejemplo, una que llaman camel code, el código camello, que es, por ejemplo, yo escribo val y acá pongo fila, ¿sí? Esto que ven acá lo llaman código camello porque si ven que como que sube, porque tiene una mayúscula, bueno, entonces ese tipo de forma ustedes la van a ver también en muchos casos, que es poner primero una minúscula, luego mayúscula, luego minúscula, ¿sí? Simplemente para poder identificar las variables y saber, porque como la mayoría de los lenguajes de programación, no puedo decir que todos, cuando usted escribe el nombre de una variable que ya está declarada, él la corrige al tamaño o al formato que usted le puso inicialmente. Y eso le ayuda a uno visualmente a darse cuenta que le escribió. O sea, si yo, por ejemplo, acá escribo fila en minúscula y enter, miren que él automáticamente me lo pone con mayúscula. Entonces ya me doy cuenta que escribí bien el nombre de la variable. ¿Está claro eso? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces vamos aquí a la que dice sumas. Sí, entonces hemos comenzado, hemos escrito subsumas, rango as range. ¿Sí? Y entonces podemos copiar vamos a hacer el mismo código del otro. Voy a escribir mat para que quede diferente y de pronto no les genere error. Voy a ponerle mat s. ¿Listo? Y voy a decir aquí mat s es igual a rango punto rows. ¿Sí? Y una vez ahí tengo rango punto rows, simplemente mat s va bueno, y aquí importante, ¿no? Cuando yo utilizo ya cuando yo utilizo un procedimiento con argumentos, tengo que trabajar un poco diferente. ¿Por qué? Porque en la función es más sencilla. Yo simplemente le digo, mándale el valor al argumento y yo le digo que una celda es igual a algo, ¿sí? O un valor es igual a algo, como estamos viendo aquí.
en sumar, por ejemplo, sumar 2, él simplemente hace este cálculo y ya luego cuando lo quiere utilizar dentro de este código, simplemente llamo la función y él me hace el cálculo, ¿ya? Pero cuando voy a utilizar un procedimiento, me toca hacer algo un poco diferente. Me toca decirle, vea, usted va a recibir un rango, pero también, por ejemplo, va a crear va a recibir algo que se llama algo que se llama byref resultado. Voy a llamarlo así, byref resultado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto? Resulta que byref lo que hace es que hay dos formas de pasarle a una función, a un procedimiento las cosas. Se pasa por valor o se pasa por referencia. ¿Qué es pasarlo por referencia? Es como decirle, vea, en general en todo el programa hay una cosa que llama resultado. Cuando usted lo cambie, cambia para todo el programa, ¿sí? Es como decir, no genera una copia de la variable resultado, sino que manda es la referencia a la posición que voy a cambiar, a la posición, a la variable que voy a cambiar, ¿ya? Entonces, cuando él cambia aquí, por ejemplo, yo escribo acá, resultado es igual a application.worksheetFunction.sum, abro paréntesis y le digo mat s. Esto lo que está haciendo es guardar en una variable resultado que es global, por decirlo así, que está en otro lado, el valor de la suma de esta matriz, ¿ya? ¿Por qué lo guarda así? Porque lo está guardando para una instrucción que llama byref. Eso se llama por referencia. La otra opción es crear una copia, ¿sí? Una copia se escribiría así, by val, ¿sí? By por valor. Pero nosotros ahora veremos, más adelante veremos un ejemplo con byval, pero byref es muy utilizado especialmente cuando tengo que usar un resultado específico, ¿sí? En otro procedimiento. Y por otro lado, cuando quiero utilizar, por ejemplo, matrices donde voy a guardar diferentes valores. Entonces voy a mandarles, en este caso sí le voy a mandar todo el código con el sub y en sub para que lo tengan en cuenta. Para que si, por ejemplo, les queda de nuevo, si les queda repetido en sub, tengan en cuenta que tienen que borrar uno de los dos. ¿Por qué les mando todo? Porque tengo que mandarles el encabezado aquí para que vean el código que hay acá. Entonces acá le digo, chatear, poner una línea. Uy, madre. Y acá control B. De nuevo, en este último que les mandé, tengan en cuenta que les estoy mandando el sub, el nombre de esta parte de arriba, el subcálculos, y les estoy mandando el en sub para que si lo van a copiar y pegar, solo copien la parte de adentro. Yo qué hice acá. Yo borré esto. Listo, yo les mandé todo esto para que ustedes den en cuenta que acá tienen que poner los argumentos del procedimiento y ya el código acá. Si ustedes van a copiar y pegar, asegúrense de borrar lo que han tenido o simplemente asegurarse de reemplazar por lo menos hasta acá y el en sub, o si simplemente lo copian y lo pegan y pues le ponen un nombre un poco diferente o algo. O sea, pueden hacerlo de varias maneras. Pregunta, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces veamos aquí cómo funcionaría esto aquí en cálculos. Le voy a agregar una línea nueva de código y lo voy a utilizar acá. Entonces digo, en este caso,
voy a mandar, ¿cómo llamo un procedimiento? Le digo call sumas, abro paréntesis, y entonces, espérense que tengo que crear una variable primero. Tengo que crear aquí, voy a crear una variable dim result para poder utilizar, para poder sacar el resultado. Ya digo call sumas, abro paréntesis, y le voy a mandar, por ejemplo, mat, que es la variable mat, coma, y le voy a mandar result. ¿Listo? Entonces, a diferencia de la función, yo no simplemente le mando el argumento, sino que tengo que mandarle el argumento y es donde voy a mandar el resultado. Y voy a poner aquí cells 2,4 igual result. Entonces, explico qué estoy haciendo acá. Creo una variable resultado, le mando al procedimiento la matriz que necesito y dónde va a guardar el resultado. Y luego cuando él haga el procedimiento, ¿qué va a hacer el procedimiento? Él va, en sumas, ¿qué va a hacer? Va a crear una variable matS, va a guardar esto de esta manera, va a guardar el rango, las filas, y luego va a generar el resultado y lo va a guardar en el argumento resultado. Cuando él haga eso, pues él simplemente va a cambiar esta variable result, que es la que yo le estoy mandando acá como referencia, y va a generar el resultado. Vamos a ver si no me sale un error. No, no sale error. Y aquí ya miren que me salió 4350, que es lo mismo que acá. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, 1000, ¿cierto? Y hago esto, me aparece 5250. Entonces miren que es otro camino para hacer lo mismo. La diferencia está en que en algunos casos uno necesita, digamos, yo no quiero, por ejemplo, que usos, por ejemplo, de esto. Yo no quiero que me aparezca o que me obtener en el disponible en Excel las funciones que yo estoy trabajando. Por ejemplo, aquí, si yo escribo igual sumar, aquí ya me aparece sumar 2. Pero esa función que yo tengo aquí, sumas, que es el procedimiento, no está disponible. Entonces está como adentro del código y no queda, y no hay posibilidad de que alguien pues lo utilice mal o de pronto trate de utilizarlo para otras cosas que les genere error. ¿Ya? Por otro lado, puedo hacer lo siguiente. Puedo decir, digamos, puedo meterme con celdas, ¿sí? O cosas así. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, puedo escribir algo como esto. Datos.range, y voy a decir aquí entre comillas, A1, ¿cierto? Es igual a resultado, ¿ya? Yo podría escribir este tipo de código aquí. Entonces, cuando yo corro este macro acá, miren que él me puede poner el resultado aquí. Lo que no podría hacer la función. Si yo trato de hacer eso con la función, me va a generar un error. Entonces, yo puedo con el procedimiento no solamente hacer los mismos cálculos que haría una función, un poquito diferente, habría que darle una variable donde yo pusiera el resultado, pero no solo eso, sino que yo podría afectar, por ejemplo, las celdas. Y yo puedo decir, por ejemplo, también datos.range, abro paréntesis, entre comillas, A1, punto interior, punto color, index, igual 3. Se esperaba separador, ¿en dónde? Ah, es que aquí me faltó la comilla. ¿Ya? Entonces acá hacemos esto y ya cuando corro, por ejemplo, el código acá, miren que él llega y le pone un color rojo. Es decir, con
con el procedimiento yo puedo hacer lo que quiera como cualquier cosa con Excel. Puedo ponerle colores, puedo cambiar otras celdas, puedo hacer todo eso. En las funciones yo no puedo hacer eso, ¿ya? En las funciones yo simplemente puedo hacer el cálculo y luego en otro lado puedo utilizar ese cálculo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí en este cálculos, yo puedo decirle, él llega y utiliza la función sumas, ¿sí? Y esa función sumas o ese procedimiento sumas va a hacer lo que tiene que hacer la suma y eso va a generar el resultado. Voy a mostrarlo aquí. Por ejemplo, esto. Voy a quitarle a esto el relleno, le voy a decir sin relleno y esto todo lo voy a vaciar. Y miren que aquí cuando oprimo esto, él llega y hace el cálculo y le pone color a esto, lo que es imposible hacerlo con una función. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí les voy a dejar esto para que lo miren, si lo quieren poner. ¿A todos les funcionó? Jóvenes. A mí me funcionó. Entonces, por ejemplo, uno cuando utiliza también este tipo de subs con argumentos, lo puede utilizar, por ejemplo, si uno tiene varios, digamos, va a ser un procedimiento de hacer pronósticos, digamos. Entonces, tengo los pronósticos con 3 métodos diferentes, suavización exponencial simple, suavización exponencial doble y, digamos, algo que sea estacional. Entonces yo creo mi algoritmo para suavización exponencial simple en un sub, el suavización exponencial doble en otro sub y la estacional en otro sub, ¿ya? Y entonces en otro programa yo digo, bueno, esta matriz de la serie de tiempo tiene estas características, lo mando para este lado donde es suavización exponencial simple, luego en el otro para estacional, luego miro la otra y la mando para suavización exponencial doble. Entonces, ¿qué pasa? Lo que uno hace ahí es que establece ya el algoritmo o lo que sea que quiere calcular, lo tiene generalizado. Y simplemente cuando necesite utilizar este código, cuando necesites utilizar este código de aquí, simplemente lo llamo. ¿Vale? ¿Listo? ¿Ya todos están ahí? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cómo utilizar esto en una interfaz de usuario? ¿Ya? ¿Cómo utilizar esto en una interfaz que ya sea más amigable? Es decir, en este caso, por ejemplo, yo quiero que esto no tener que depender, por ejemplo, de que esto esté así, o por ejemplo, yo quiero simplemente seleccionar hasta acá, y entonces que él me haga este cálculo solo hasta acá, y si luego quiero que me haga todo este cálculo, pues que me haga este cálculo hasta acá. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Tal vez la forma más visual es crear un formulario, ¿ya? Entonces, no sé si alcancemos a verlo todo ahora, pero vamos a empezar a ver cómo se utilizan los formularios y cómo se crean los formularios. Entonces, lo primero que quiero que hagan, por favor, es váyanse a insertar y se van a ir acá donde dice User Form. Y van a agregar un formulario. Pueden ampliar el tamaño del formulario. Pregunta, ¿todos lograron insertar el formulario? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, antes de seguir, veamos algunas cosas aquí. Cuando asentamos el formulario, aquí me aparece una nueva espacio que dice formularios, dice User Form. El formulario es esto es lo que llaman un canvas de un formulario. Es como un espacio donde yo puedo empezar a poner todo lo que yo quiera del formulario. Y me debe aparecer una cosa que llama el cuadro de herramientas. El cuadro de herramientas se parece un poquito a esto que tenemos por acá. Vamos a mostrarlo aquí. A esto que tenemos por acá en programador, que son estos botones de aquí.
¿sí? Esto, y básicamente los controles que hay allá afuera son estos de aquí, ¿sí? Esto es lo que hay acá. Eso es lo que ustedes están viendo en el cuadro de controles ahí en Visual Basic, en esta pantalla de aquí. En este cuadro son estos mismos controles ActiveX, pero para utilizarlos dentro de un formulario, ¿ya? Si por alguna razón no les aparece o uno a veces hace esto, ¡bim!, lo cerré y luego no me vuelve a aparecer. Entonces me voy aquí a ver y le digo cuadro de herramientas y me va a volver a aparecer el cuadro de herramientas. Luego acá abajo, cada uno de estos elementos tiene unas propiedades. Por ejemplo, tiene nombre del formulario y tiene caption del formulario. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Nombre es el nombre que tiene aquí. Entonces vamos a cambiarle el nombre. Voy a ponerle aquí ejemplo 1. Voy a ponerle FRM. Ejemplo 1, formulario. Y acá voy a ponerle como nombre, como título, como caption, lo que va a aparecer acá arriba. Voy a ponerle aquí calculadora. Enter. Entonces, lo que yo ponga en el caption va a aparecer aquí. ¿Sí? Lo que yo pongo aquí va a aparecer en esto. Entonces, ejemplo 1, FRM. FRM es normalmente una abreviatura de form. Entonces, para que uno pueda calcular eso, o pueda identificarlo. ¿Van todos ahí? Profe, a mí no me parece ese cuadrito que dice calculadora. ¿Cuál no te aparece? ¿El de acá abajo o No, el acá? otro, ese. Es que para que te diga calculadora tienes que cambiarlo en la propiedad caption, no en el name. Name es el que queda aquí, ¿cierto? Y en Sí. caption es donde te va a aparecer lo que está acá arriba. ¿Ya? Sí, pero lo que yo digo es que a mí no me aparece el cuadro completo. ¿Cómo así que no te aparece el cuadro completo? Ese cuadro, ese no lo tengo. Ah, tenés que insertar el formulario primero. Ya lo inserté y no. A ver, voy a salirme de acá y quiero que me muestre la pantalla porque no te estoy entendiendo. Voy a dejar de compartir. ¿Puedes mostrarme tu pantalla, por favor? Ya, bueno. Ahí se está viendo. Ya casi. Dale doble clic en ejemplo F1 FRM. Dale doble clic. Ahorita no aparecía. Y entonces abajo donde dice, en donde dice propiedades, busca ahí caption y ahí le pones calculadora. ¿Ya? Listo. Entonces, por favor. Gracias. Vale. Ok. ¿Ya todos me están viendo otra vez? Sí, profe. Ok. Entonces, tal vez la forma más sencilla de aprender a utilizar los formularios o a crear los formularios es con un ejemplo de una calculadora. Entonces, acá tenemos unos botones, ¿sí? Estos objetos que se pueden insertar al formulario. Aquí, por ejemplo, en este caso está el botón de seleccionar objeto o la opción de seleccionar objeto. En este caso está la etiqueta. Entonces, ¿qué es una etiqueta? Si yo hago clic ahí y hago clic sostenido en etiqueta, yo puedo poner un valor acá. Pilas que cuando uno trabaja con un formulario, si hace doble clic en cualquiera de los elementos, por ejemplo, si yo hago doble clic aquí, él me lleva un código que dice private sub label 1.click. Entonces, ¿qué pasa? Para devolverme acá, hago doble clic en el formulario. Si le quiero cambiar el texto a lo que aparece en el label, puedo hacer un clic sencillo o simplemente selecciono y me voy acá donde dice caption. Si uno no se siente seguro y se le empieza a tomar del pelo y le empieza a mandar al código, lo más fácil es que vaya acá y voy a ponerle como nombre valor 1. ¿Sí? Entonces el caption va a decir valor 1. Entonces, ¿qué es esto? Es como un identificador de qué es lo que hay en ese cuadrito, en lo que vamos a poner luego debajo, que es el Para cuadro de texto. insertarlo, Dime. para insertarlo, ¿cuál usaste? ¿Etiqueta o cuadro de texto?
esta primera que insertamos es una etiqueta, ¿sí? Listo. La siguiente que vamos a insertar es la que está al ladito, que es cuadro de texto. Entonces acá yo le digo, selecciono este de acá, y entonces ya ahí tengo el cuadro de texto que va a ser el valor 1. ¿Ya? Entonces acá, Ve, profe, dime. a mí no me deja insertar nada. Dice que error. Dice no se puede completar la operación debido al error 800A0011. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a guardar. Sí. Vamos a dejar aquí esto. Dejar de mostrar y muéstrame tu pantalla. ¿Puedes mostrarla? Sí, ya. Ya. Te le doy aquí. Mira que me sale. Ya voy. Dale a aceptar. Dale en el botón, en el cuadrito, si ves arriba donde está restablecer, el botón donde aparecen 2 rayitas, el de correr, restablecer. ¿Dónde? Hay una flechita, 2 rayitas como de pausa Espérate, en la barra de herramientas. Arribita, sube un poquito más, a la izquierda. ¿Aquí? No, en la barra de herramientas aparece un signo justo Un donde dice cuadrito. formato. ¿Este? No, más a la izquierda. Más. ¿Aquí? Izquierda. Ah, Izquierda. Más a la derecha, está como en la mitad. ¿Sí ves la flechita verde y un cuadrito azul? ¿esta? No, la que sigue. ¿Este? Ese, dale ahí. Listo, ahora trata de insertar una... Ah, Listo. ya. ¿Listo? Gracias. Bueno. Bueno, entonces, estamos acá. Estábamos en Visual Basic, estábamos creando esto. Entonces aquí ya pusimos nuestro cuadro de texto. Entonces, una de las cosas que uno hace para no tener que volver a repetir lo mismo, ¿sí? Es simplemente selecciona esto, lo copia, control C y control V. ¿Ya? Entonces ya aquí ya puedo ponerle a este, hago clic en esto, me voy a Caption y le pongo valor 2. ¿Sí? ¿Cómo se llaman estos cuadritos de texto? El primero se llama llamar Textbox 1, el segundo se va a llamar Textbox 2. Yo le puedo poner nombres personalizados para uno poder en algún momento saber de qué está hablando. Entonces voy a volver a pegar otro, control B, y aquí voy a poner el resultado. Entonces a este lo voy a cuadrar aquí, y a esta etiqueta le voy a poner como caption resultado. ¿Ya? Enter. Entonces acá me aparece el resultado y lo último que voy a poner antes de hacer cálculos es poner un botón de comando. Entonces hago clic aquí en este botón y selecciono el botón, pongo el botón de comando y le voy a cambiar el caption al botón de comando. Caption, lo voy a poner como nombre, calcular. ¿Listo? Entonces, por favor me confirman si ya todos llegaron hasta ahí o si han tenido algún problema poniendo los objetos de formulario. ¿Listo? ¿Todos van ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Me puedes repetir otra vez cómo pusiste el botón? Qué pena. Aquí, mira, en la segunda línea de opciones del cuadro de herramientas está el segundo objeto que hay, es botón de comando. Entonces, vamos a mostrar acá.
Miren, aquí hago clic aquí, clic sostenido y me pone el botón de comando. Una vez pongo el botón de comando, lo selecciono y me voy acá donde dice Caption, en el espacio, en la propiedad Caption, y le pongo calcular. Enter. Entonces ya me aparece aquí la opción calcular. ¿Vale? Vale, gracias. Entonces, veamos qué hace el formulario en este momento. Si yo, ¿cómo hago para correr el formulario? Aquí están estos tres botoncitos y entonces yo puedo decirle ejecutar sub o user form. Entonces me va a cargar el formulario y en este momento todavía no hace nada. Si yo le hundo el botón no hace nada, ¿sí? Porque hay que configurar una cosa que llama el evento, ¿ya? Entonces, ¿qué son los eventos? Los eventos son acciones que se hacen sobre un objeto específico, sobre un formulario específico, sobre una celda. O sea, los eventos pueden ser de varios tipos. Entonces, y es más, los objetos en Visual Basic no tienen solo dos elementos, dos propiedades, dos características, sino que tienen una tercera. Hay objetos que tienen métodos y propiedades, la mayoría tienen métodos y propiedades, y hay otros que tienen eventos. Hay algunos objetos que no tienen eventos, como todo, pero en general todos tienen métodos, propiedades y eventos. ¿Qué es eventos? ¿Qué pasa cuando uno hace alguna acción sobre él? Cuando hablo de un evento, ¿qué es? Cuando hago clic sobre el botón, estoy haciendo el evento clic sobre el botón, ¿ya? Entonces, yo tengo que configurar el evento clic del botón. ¿Y cómo lo voy a configurar? Voy a configurarlo de la siguiente manera. Voy a decirle, vea, tome el valor de esta celda, de este cuadro de texto, tome el valor de este otro cuadro de texto y súmelo y guárdelo en esta celda de aquí. Y muéstreme el resultado ahí. A estos objetos, para que queden un poquito mejor y se vean mejor los resultados, también le puedo cambiar propiedades. Ahora que hagamos el resultado, vamos a cambiarle un poquito las propiedades. Entonces aquí yo le digo doble clic en para ir al evento de este botón, hago doble clic en el botón. Y me aparece, esto aquí me aparecía porque antes hice doble clic. El que me interesa es private sub command button click. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que voy a crear tres variables. Voy a crear dim valor 1, valor 2 y voy a ponerle una C minúscula al principio. Y esa C minúscula va a significar que es el cálculo que voy a hacer. ¿Por qué lo hago? Porque a veces cuando hay objetos que se llaman de la misma manera o tienen nombres de la misma manera, a ratos es mejor identificarlos de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, si yo voy a utilizar el código dentro del evento y tengo por ahí un objeto que llama valor 1, cuando lo trato de utilizar aquí como una variable me va a generar un error. Entonces yo siempre, por ejemplo, en los procedimientos o en los cálculos le pongo una C, valor 1, y acá lo voy a poner C resultado. Entonces voy a decir que C valor 1 es igual a CDBL. Y cuando yo estoy trabajando en un formulario, yo puedo referirme a cualquier objeto del formulario de dos maneras. Puedo referirme nombrando el formulario, dándole el nombre al formulario. Por ejemplo, acá voy a poner ejemplo 1 FRM. Y ahí le estoy diciendo punto y él me identifica de una vez que hay un formulario ahí. ¿Ya? O sea que esto es un formulario. Si ustedes ven aquí, esto se llama ejemplo.frm, como ese objeto existe, ese formulario existe, entonces él me lo identifica y escribo aquí textbox 1 y cierro paréntesis. Ahora, ¿qué es esta instrucción CDBL? Resulta que cuando yo meto algo en un textbox, como su nombre lo dice, es un cuadro de texto. Cuando él trata de utilizar el textbox y saca el valor del textbox, si no le pongo el CDBL, él va a guardar aquí un valor tipo texto.
Y cuando trato de hacer algún tipo de operación, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? En vez de hacerme una suma o una resta o lo que sea, él va a hacer alguna operación con texto, no con números. Entonces, ¿qué hace CDBL? CDBL hace una conversión. Es como decirle, lo que usted lee aquí en este textbox, si es un número, conviértalo en un número doble. ¿Qué es doble? Es el tipo números naturales, es decir, son números que van desde menos un número grandote, chiquitico, hasta un número grandote, ¿ya? Luego acá digo C valor 2 igual CDBL, abro paréntesis. Y otra forma de referirme al formulario si, como yo estoy trabajando en un botón que está dentro de ese formulario, en vez de tener que escribir el nombre del formulario, yo escribo la siguiente expresión. Mi punto. Mi es este formulario que estoy trabajando. Si yo fuera a referirme a otro formulario, tendría que poner el nombre. Pero como estoy trabajando dentro del mismo formulario, este botón está en ejemplo 1 FRM, utilizo mi y acá pongo textbox 2, cierro paréntesis. Voy a escribir acá, C resultado es igual a valor, C valor 1 más C valor 2, ¿sí? Y acá les voy a decir que mi punto textbox 3 es igual a C resultado. Voy a copiar este código y se lo voy a mandar por el chat. ¿Ya? Y voy a mostrarles lo que hace el formulario. Ya lo tienen ahí en el chat. Pueden, acá en la parte inferior derecha del chat hay 3 punticos. Ustedes pueden decir guardar chat para tener eso. Igual este archivo lo voy a subir. Entonces yo corro el formulario y aquí, por ejemplo, le pongo 20 y en otro pongo 30 y oprimo calcular y aquí me calcula 50. ¿Listo? Entonces, para terminar, el ejercicio que van a hacer, yo les voy a escribir igual en Moodle. Yo voy a subir este video y voy a subir este archivo, ¿cierto? Por ahora voy a cerrar, voy a terminar la grabación aquí y y les voy a explicar qué vamos a hacer. Entonces, voy a cerrar acá. Voy a dejar de compartir y voy a